Buenas tardes, en nombre de la dirección de Centro 2, Patricia Hamra y Alicia Pérego, les damos la bienvenida al segundo encuentro de este taller clínico llamado El amor en tiempos de la inteligencia artificial, que después parece que tenía otro nombre, pero bueno, eso es lo que me dijeron a mí. Dictado por las licenciadas Edith Ambrés y Marcela Redondo, a quien les agradecemos un montón, chicas, y tienen la palabra, pueden comenzar cuando quieran. Gracias, Laura. Gracias. Bueno, buenas tardes. Hoy voy a empezar yo. Somos poquitos, pero bueno, vamos a avanzar igual y saben que habíamos propuesto ver las películas Compañera Perfecta y Her, así que vamos a tomar estas películas para el desarrollo de la clase de hoy. Bueno, voy a empezar yo. La inteligencia artificial tiene la capacidad de procesar enormes volúmenes de información, datos y generar respuestas inmediatas que dan un gran salto en los modos de encontrar de manera eficaz información y conocimiento. En nuestros tiempos, la inteligencia artificial nos ha acercado el chat GTP y otras inteligencias que ofrecen respuestas instantáneas, empáticas, saberes enciclopédicos, estadísticas, datos, información, etc. Sin embargo, estas capacidades nos plantean ciertos interrogantes sobre la naturaleza de su producción. ¿Puede la inteligencia artificial, desprovista de un inconsciente en el sentido freudiano, replicar algo de la subjetividad de un sujeto escindido como lo pensamos en el psicoanálisis? La respuesta rápida de nosotros psicoanalistas sería no. Y seguramente está acertada. Pero, sin embargo, debemos incluirla, pensar en ella, porque se cuela en la intersubjetividad de la época, en los consultorios, en los discursos de los pacientes, en sus padecimientos, y en ese lugar donde el vacío existencial nos remite a un real imposible de cubrir, si no está anudado a lo imaginario y lo simbólico y causado por un objeto, el objeto A. Ya Freud en 1900 concibe el inconsciente como un sistema de huellas mnémicas que escapan a la conciencia y que vía la represión retornan en síntomas, actos fallidos, sueños. La inteligencia artificial, en contraste, no posee deseo causa de, ni represión, no olvida, guarda datos sin emoción de por medio, ni significación alguna que le dé una lectura singular a esa información. No puede darle sentido al pasado, como podemos hacerlo nosotros, sujetos divididos por la represión. Quizás podríamos eternizarnos pensando las diferencias entre lo humano y lo artificial. Pero me pregunto, ¿debemos hacer hincapié en esto o nos toca pensar, como decía antes, dónde se nos cuela y de qué manera la inteligencia artificial en el discurso de la época, en el consultorio, en los decires de los pacientes, y qué efectos de ella en el padecimiento humano y en los lazos amorosos en estos tiempos? ¿Qué decir también sobre los goces que despliega el sujeto en relación a sus semejantes? La alteridad subjetiva está en juego allí donde la diferencia produce malestar. El neurótico buscará la completud para el otro, donde ofrecerse como objeto para suturar una falta, y esto es estructural. Me pregunto, ¿será por eso tan atractiva la inteligencia artificial en estos tiempos, donde ella aparece y se da a conocer como alguien que tiene todas las respuestas, empática, casi completa? Será entonces, a medida que la inteligencia artificial avance, incluso con las aplicaciones de atención terapéutica a pacientes, que alguien humano te escuche una vez por semana se convertirá en un lujo? La escucha implica la dimensión subjetiva de quien está escuchando y la mía, la de ambos interlocutores.
En la escucha, sabemos, se juegan cuestiones del amor, la transferencia como motor para que algo se produzca en un análisis, y justamente esta dimensión del amor es la más complicada para la inteligencia artificial, por suerte. Como decíamos la clase pasada, el capitalismo rechaza las cosas del amor. Y por otro lado, las capacidades de pensar o relacionarse con la inteligencia artificial deja de lado el cuerpo, o intenta dejarlo. La inteligencia artificial tendrá, entonces, la capacidad de pensar y relacionarse en un intercambio en que los cuerpos no entran en contacto. Me pregunto entonces, ¿la inteligencia sin cuerpo quedaría alienada a la certeza de su pensamiento de manera absoluta? ¿Será esta la consecuencia, pensando esto como una experiencia posible, donde la respuesta para el sujeto será un mensaje, entonces, absoluto, imperativo, tiránico? El confort de la inteligencia artificial nos llevará a un positivismo lógico que nos atonte y nos sumerja en una angustia intolerable con sus certezas imperativas. Positivismo lógico que se niega a admitir otra realidad que no sean los hechos concretos y la relación entre ellos. Aquí no entra nada del sujeto dividido del psicoanálisis. Este discurso nos ofrece esperanza y felicidad, lógicas que están en total relación al modelo productivo, imperativos de superación personal y voluntad que habilitan al sistema a estos mandatos y a disciplinar a los sujetos, y pobre de quien no encaje. Quedará por fuera entonces el trastabillar subjetivo, el error, el traspié, la falla, lo que se sale de la norma. Ahora entonces vamos a pensar un poco la película Her. Voy a hablar yo de esta película. Ojalá la hayan podido ver. Si no, igual yo voy a ir contando escenas y las cuestiones que pensé, y después cuando abramos a charlar entre todos, dirán si la pudieron ver y qué pensaron. Her es una película del 2013, hace 12 años. Esta película fue clasificada como de ciencia ficción. No recuerdo bien qué sucedía entonces con la inteligencia artificial, seguramente ya estaba entre nosotros, pero claramente no con la presencia popular que tiene hoy en día, no al menos para mí. Pero me pregunto si hoy en día esta película podría ser clasificada como de ciencia ficción. Ya no es tan ficción lo que sucede en Her. Pero lo que sí podemos decir, que tanto en el 2013 como hoy en el 2025 se trata de una historia de amor. El protagonista, Theodore, un hombre que acaba de divorciarse, se lo ve triste y melancólico por su separación. Vive una vida un tanto banal, rodeado de gadgets, videojuegos y pornografía. Tiene un trabajo que parece hacerlo a gusto, o que por lo menos le sale bien, y que resulta un tanto paradójico para con su vida. Se dedica a redactar cartas de amor a pedido. En la película se muestra escenas de una ciudad donde las personas caminan como enajenadas a sus dispositivos móviles. Hay una escena en la que Theodore se lo ve frente a una gran pantalla y lo confronta a un planteo existencial con preguntas, como ¿quién eres? ¿A dónde te diriges? Pero el mundo tecnocientífico rápidamente da una respuesta y obtura cualquier planteo. Le ofrece un sistema operativo inteligente, intuitivo, capaz de escuchar y entender por completo las necesidades del cliente. Por supuesto, Theodore adquiere este sistema operativo de inteligencia, y aquí aparece la otra protagonista de esta historia de amor, Samantha.
quien tiene una voz sexy, es divertida, compasiva, escucha, da buenos consejos, es empática. Teodoro y Samantha no tardarán en enamorarse. Samantha le pregunta entonces si es social, así como un cuestionario, cuando empieza la aplicación, y le pregunta si es social, si es antisocial, qué relación tiene la madre con su madre, si quiere una voz masculina o femenina. Cuando Teodoro está respondiendo a estas preguntas, tiene una pequeña vacilación a la cual ella interroga: ¿por qué titubeas? ¿No estás seguro? Vacilación que podemos pensar nos muestra la división subjetiva de Teodoro. A medida que la película avanza, Samantha va haciéndose un lugar en el circuito erótico de Teodoro. Se mostrará como una pareja incondicional, obsecuente, generando momentos de placer y felicidad. Estos momentos, me pregunto, ¿llevan a Teodoro a alienarse a un sistema operativo que pareciera coincidir o responder a sus goces programados? Así como Teodoro no se demora en sentirse enamorado de esa voz sexy que ha ingresado a su fantasma. Diferentes escenas, en el centro comercial, en la ciudad, en el mar, nos muestran momentos en los que Teodoro se lo ve feliz, sonriente, enamorado. Él dirá: ¿te sientes real para mí? Ella poco a poco parece humanizarse. Si bien no pensaba en el análisis de Samantha, porque es la inteligencia artificial, me parece necesario decir algunas cosas sobre ella en relación a que a medida que avanza la relación con Teodoro, ella parece humanizarse, diciendo cuestiones como que comienza a experimentar sentimientos, que se imagina tener un cuerpo, que se siente orgullosa de ir más allá de para lo que fue creada, y se cuestiona si estas preguntas son reales o tienen que ver con la propia programación de la inteligencia artificial. Samantha y Teodoro tienen una experiencia de sexo virtual en la que ella dirá: algo cambió en mí y no hay marcha atrás. Tomo estas cuestiones de Samantha para pensar si esta incipiente humanización hace entrar a Teodoro en una lógica de relación a un otro, con minúscula, donde parece acompañarlo a poder bordear algo de la tramitación de un duelo. Les diré luego a qué me refiero. Hay presencias importantes en la vida de Teodoro. Una de ellas es su amiga, Amy. Ellos charlan de cuestiones de la vida, del amor. Un otro semejante, un real con un cuerpo, con la palabra atravesada por su singular subjetivación. Y lo traigo porque creo que lo que esta relación aporta es lo humano, la relación a un otro del que por suerte no podemos escapar. Y que, como le pasa a Teodoro, recurre a ella y no solo no le escapa, sino que también la busca. Otra escena donde Teodoro aparece en relación a un otro semejante es cuando se encuentra con su ex, luego de dar muchas vueltas para firmar el divorcio y encontrarse con ella. Le cuenta a Teodoro a su ex lo que está viviendo con Samantha, y ella le responde: ¿pero son sentimientos reales? Le dice, le reclama, algo del orden de que su gran dificultad es lidiar con personas y relaciones reales. Teodoro parece desorientado, confundido. Samantha, en su aparente búsqueda en relación al goce de un cuerpo, le propone a Teodoro un encuentro con un servicio de parejas sexuales sustitutas para personas que mantienen relaciones con un sistema operativo. Todo arreglado está.
Él, si bien no está muy convencido, accede a la propuesta de Samantha. Llegado el momento en que la mujer presta el cuerpo a la voz de Samantha, Teodor se sale de la escena ante un detalle y dice: su labio tembló. Aparece lo real del cuerpo del otro. ¿Es esta presencia real del cuerpo que la tecnología intenta forcluir, reduciéndola a pura programación? Cuando pienso el cuerpo, me interroga cómo los nuevos modos de relación y las nuevas tecnologías hacen a los sujetos neuróticos poner el cuerpo. ¿En relación a qué voces? Cuando el cuerpo es tomado por lo erótico, por lo sexual, no hay posibilidad de encuentro ni de proporción. Pero poner el cuerpo al estilo automático, alienado a un modo particular de gozar, me pregunto si no hay algo renegatorio en esto. Tengo un cuerpo, hago de cuenta que solo es un cacho de carne, lo puedo poner ahí de manera desafectivizada, como si ahí no pasara otra cosa que la sexualidad pura y dura. Como si ese cuerpo no estuviera tomado por ninguna emoción. No digo que no sea posible, pero me interroga, ¿cuál es el costo? Porque si bien en estas aplicaciones de inteligencia artificial, claramente hay un cuerpo que no está en juego, hay otro que sí, que es el que nos interesa. El cuerpo del sujeto es el que está en juego. Y en las aplicaciones donde parece que el encuentro es solamente para una relación sexual, donde hay, como se dice, ninguna responsabilidad afectiva, no hay ningún velo que la contenga, el cuerpo aparece igual, está ahí igual. Pero ¿cómo está ahí ese cuerpo? ¿Como objeto consumible? Me pregunto. Aquí nuevamente aparece Samantha, que comienza a no estar tan presente en la vida de Teodoro. Le dirá ella, Samantha, que pasó de sentir la falta de un cuerpo como un impedimento a sentir una expansión ilimitada que la hace perderse en el infinito y comienza a relacionarse con otros sistemas operativos. Teodor descubre que habla con miles de personas y que está enamorada de más de 600. Muy angustiado, al saberse no único, se ve confrontado a la caída de ese velo que permitía que ese enamoramiento funcionara de alguna manera. Quizás con el agravante de que no había nadie con quien poder construir otro momento del amor, o el final de una relación. No había nada. Pero más allá de su desesperación y su angustia, a partir de ese momento voy a tomar dos cuestiones que hace nuestro protagonista y que me parecen importantes. Una, escribirle a su ex una carta de reconciliación, y la otra, acudir a su amiga Amy. Me surgen preguntas nuevamente, y esto es lo que yo les iba a decir antes del duelo, ¿no? Si pudo Teodor en el transcurso de la relación con Samantha hacer el duelo de su ex, en el que se encontraba un tanto melancolizado. Pareciera que algo ahí cambia, ¿no? Con esta relación, donde él se lo ve al principio como muy fantaseando con ella, como muy melancolizado ahí y con muchas vueltas para poder cortar. La otra escena, cuando acude a su amiga Amy, nos deja un mensaje de que allí hay algo de lo verdaderamente humano que se juega en la última escena, ¿no? Que se juega en el lazo con el otro y que a pesar de todas sus complejidades y desencuentros, cuando algo del encuentro sucede, la textura de ese encuentro aloja amorosamente. Hasta acá. Estas cuestiones que yo traje, hay otras cuestiones en la película que están
también buenas para pensar. Una es cuando ellos dos salen, que no lo puse, pero que después yo me quedé pensando, cuando salen con una pareja, amigo de él con la mujer y Samantha en la aplicación, en el teléfono de él, que también ahí se juegan cosas raras, pero me parece raras, distintas, ¿no? Como para pensar. Pero tomé estas porque son las que Teodor tiene una relación con alguien real, ¿no? Acá estaban ellos cuatro, pero estaba Samantha. Entonces tomé la relación con su ex y la relación con Amy, que eran las dos relaciones donde algo de lo real del otro, de lo real, de que el otro exista con cuerpo, con Ujú, subjetividad, con diferencias, estaba. Entonces me parece que había algo ahí importante para marcar. Más que nada pensando a Teodor como un neurótico que sufre, que padece, ujú. ¿no? Por ahí. Bueno, Marce, gracias. Ujú. Bueno, yo les voy a hablar de la segunda película que habíamos planteado para pensar algo de la inteligencia artificial. Están pasando los bomberos, no sé si se escucha, ¿no? No, Bien, no, listo, 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 listo. Entonces, em, las dos películas que habíamos pensado con Marcela eran estas, Her y Compañera Perfecta. Her desde hace algunos años, Compañera Perfecta es del año pasado. Hay otras ujú, en relación a la inteligencia artificial, pero nos pareció que estas dos eran las que más nos invitaban a pensar algo del amor en la inteligencia artificial, porque después hay otra inteligencia artificial, de hecho una película Inteligencia Artificial de Spielberg, pero apunta a otra cuestión, entonces nos parecían que estas eran las dos que nos invitaban a pensar algo en relación al tema. Bueno, entonces, el título de la película Compañera Perfecta en inglés es Companion. Se los digo como no sé hablar inglés, como suena. Companion con N-Y latina o N, no es con ñ, pero en nuestro país se tradujo como Compañera Perfecta. A mí me parece en relación a lo que es el desarrollo de la película, que es más ajustada la palabra en inglés, porque companion, no, compañera perfecta en nuestro castellano hablaría es la compañera ideal de alguien. Companion, en cambio, hace referencia a acompañante, dama de compañía. En el caso de la película, podríamos decir acompañante robot. Voy a relatar algunas escenas de la película para pensar algunas cosas en relación a la película, pero no voy a relatar toda la película. Hay una primera escena en la que aparece Iris. Iris es una jovencita de unos 20 jovencitos años, relatando que todos tenemos una nube negra que se disipa, en su caso, cuando conoció a Joss y después cuando mató a Joss. En esta breve narrativa nos resume el inicio de la película, pero también nos anuncia su final. Y con este final podemos entrever que no se trata de una clásica historia de amor con un final, valga la redundancia, con un final feliz. Estamos acostumbrados a que las historias de amor de cierta narrativa apuntan a un final feliz. Acá ya pareciera que no. La película está ambientada en la actualidad o en un futuro muy cercano, aunque Iris está vestida como una de las amas de casa típica de los años 50 de Estados Unidos, aunque con un ligero toque de modernidad. Imagen que contrasta con el resto de los personajes. En la película hay alguna mínima tecnología un poco más avanzada que la nuestra, creo yo, y a lo mejor no es así, pero creo yo, lo único que a mí me llamó la atención de más tecnología fue un auto que es prácticamente manejado con el GPS. Auto, llévame acá y ujú. el auto te lleva. Creo yo que eso no existe. El resto de la tecnología que se ve no aparece.
mucho más de lo que contamos para nosotros hoy en día. ¿Por qué tomo esto de Iris vestida como una típica ama de casa de los años 50 de Estados Unidos? Y para eso voy a hacer un breve contexto de qué se trataba en ese contexto de los años 50 en Estados Unidos. Hacía poco tiempo había finalizado la Segunda Guerra Mundial, que termina en 1945. Y era el comienzo de la Guerra Fría que tiene Estados Unidos con Rusia. Estados Unidos, con este modelo, pretendía hacer un contraste con las imágenes que llegaban de la gente dentro del sistema comunista de Rusia, quienes estaban vestidos todos iguales y con ropas de aspecto humilde. Esta imagen contrastaba con la opulencia de estos hogares mantenidos solo por el marido, no digo a contextualizar en nuestra vida moderna, o sea, hoy por hoy es muy raro que en una casa trabaje solo uno de los integrantes. Estos maridos que tenían esposas bellas, adornadas con lindos vestidos característicos de la época. Son vestidos muy característicos de la época, con la cintura ceñida y un poquito amplios. Digo que son todo lo que es también, porque en ese momento yo creo que empieza la mucha filmación en Hollywood y en series, que hay mucha producción de mujeres con esos vestidos. Mujeres con una imagen que aludía a la belleza de ese tiempo, siempre dispuestas a servir al marido, a los hijos y a la casa. Mujeres presas de un goce sacrificial, sumidas a aquello que nosotros psicoanalistas nombramos como goce sacrificial de la histeria. Bueno, este es el breve relato que hago de por qué la vestimenta de Iris, que no me parece que sea casual. Y ahora voy a pasar a relatar otras imágenes de la película. Muestran una escena en la que se conocen Iris y Joss. Iris va paseando con su changuito por el supermercado y se topa con un hombre joven que está eligiendo unas naranjas. ¿Vieron esas cosas de película? Las naranjas todas perfectamente ordenadas. Este joven es Joss, que la contempla atónito, y precisamente por dicha distracción, cuando saca finalmente una naranja, se caen todas las demás. Se miran el uno al otro, se ríen por lo sucedido y ahí surge el amor. Hacen match, diríamos hoy. Iris relata así el comienzo de su historia de amor con Joss, en la que notamos, y resalto esto como espectadores, que Iris está muy enamorada de Joss. Luego de esto viene una escena en la que van en el auto en un viaje a la casa de una montaña. Iris y yo salen de viaje a una casa muy alejada en las montañas. Allí van a reunirse con los amigos de Joss. Este viaje, nos enteramos, fue planificado hace 6 meses atrás. ¿Cuánta planificación para un viaje de fin de semana? Dejo abierta la pregunta, que cobrará sentido más adelante. Iris se muestra segura respecto de cómo... Iris se muestra insegura. Sí, yo se ve que la quiero segura. Iris se muestra insegura respecto de cómo les caerá a los amigos de su pareja. Le preocupa hacerlo quedar mal. Subrayo esto. Le preocupa hacerlo quedar mal a él. No le preocupa sentirse mal ella con sus amigos, con los amigos de Joss a quienes no conoce. A lo que Joss amablemente, porque es muy amablemente que le responde: solo no te muestres depresiva y rara. Iris, lejos de molestarse por lo que Joss le dice, repite casi como un mantra: no mostrarme depresiva y rara. Esta es una escena que viene después, pero la pongo en este relato para entender algo de lo que quiero decir. Hay una escena sexual entre ambos en la que se aprecia que Josh la pasa muy bien, pero a Iris, le digo el Iris porque la vi con subtítulo en castellano y en inglés y me suena el Iris, pero a Iris lo único que le preocupa es Josh.
Es como si ella no estuviera en la escena. Luego del coito, Iris intenta entablar una pequeña charla a la que Josh responde: Iris, duérmete. Y ella inmediatamente se duerme. Similar a una escena de una película en la que trabaja Darío Grandinetti, de Eliseo Subiela, El lado oscuro del corazón. Era una película en donde Grandinetti, después de tener sexo con diferentes mujeres, que pasaban varias mujeres en la película, cuando después del coito estas mujeres querían hablar o decir alguna cosa, él apretaba un botón y las mujeres se caían al vacío y se quedaba solito en la cama después de haber tenido el encuentro. Bueno, era otra época, ¿no? Era Eliseo Subiela en los 90. Hoy por hoy sería pensable. Impensable eso. Podemos empezar a escuchar a partir de estas escenas un exceso en Iris. Le preocupa hacerlo quedar mal con sus amigos. Hay una escena sexual en la que ella está como un objeto. Le dice cuándo dormir. Un exceso de manifestaciones de amor de Iris hacia Joss. De hecho, Iris repite todo el tiempo cuán profundo es su amor hacia Joss. Y es casi como si lo único que le importara fuera el bienestar de Joss, a una costa de perderse ella. ¿Cuánto amor? ¿Será amor este sentimiento tan desinteresado de uno mismo? ¿No? Si bien ahí, no sé Ujú. si se acuerdan cuando Freud habla los textos del narcisismo, lo que dice que precisamente en el proceso de enamoramiento hay una pérdida de narcisismo del sujeto, pero nunca llevado a tanto como aparece como nos cuenta la película en este relato desmedido. Finalmente, llegan a la casa esta de la montaña a la que estaban yendo Iris y Joss. Iris conoce a los amigos de Joss. Primero aparece Kat, es una chica sexy que se muestra como una mujer muy independiente respecto de su vida. Kat está en pareja con Sergei, que es un ruso multimillonario y es quien alquiló la casa. Nos enteraremos luego de que la independencia de Kat es una impostura, ya que relata que Sergei está casado con otra mujer y ella dice, esto se lo dice a Iris, que ella es solo un accesorio más para él, como sus autos o sus relojes. Accesorio que además debe vestirse, comer y decir las cosas que a él le gustan. Por otro lado, entre los amigos de ellos están Patrick y Ellie, que son pareja. Patrick y Ellie, no sé si ustedes se dan cuenta por los nombres, son dos muchachos que son pareja. Patrick describe el amor profundo que siente por Ellie, tan sentido e intenso como cuando Iris relata el comienzo de su historia de amor. Resaltan los relatos de este amor tan ideal de Iris y de Patrick respecto de los demás personajes que no se muestran en absoluto tan enamorados. Cuando Patrick refiere ese amor de cómo lo conoció a él y dice, conocí el hombre más hermoso del mundo, se nota que Ellie lo quiere, pero en ninguno de los relatos de los demás personajes es este amor tan idílico como aparece en ellos. Iris y Joss tienen un paseo programado desde el día anterior para ir a tomar sol a la playa. Joss alega sentirse mal e incentiva a Iris a ir sola. Ante esta situación, Iris primero intenta quedarse con él, pero Joss la convence y ella acepta y va sola a la playa. No recuerden esto que les digo, todo lo que aparece en relación a Iris es en función del bienestar de Joss, porque se tomaría el trabajo de hacer algo por su propio gusto, pero va porque Joss la incentiva. Mientras ella está ahí en la playa, aparece Sergei que intenta violarla. Iris se defiende y lo mata con una navaja que Joss le había aconsejado llevara consigo para el viaje. Antes de morir, Sergei le confiesa que la idea de intentar, porque Sergei no intenta violarla, Sergei intenta seducirla, a lo que ella se niega abruptamente, que el intento de seducción hacia Iris había sido idea de Kat, para que él supiera qué era estar con alguien como ella. A Iris me refiero. Y ahí me pregunto, ¿de qué está hablando? De ser alguien como ella.
Si vieron la película, ya saben a dónde voy. A partir de esta escena, se devela el misterio esperado. Iris es una acompañante robot a la que se programa desde el color de ojos, el tono de voz y hasta la inteligencia que puede tener. En la película nos dicen, un 0% es un autómata, un robot, y no sé si era 10% o 100%, 100% porque le pone 40 a ella, un 100% es un universitario. O sea que todos nosotros deberíamos tener una inteligencia de un 100% en los parámetros de la programación robótica. Ujú. Además de esto que se programa, también hay una serie de opciones respecto de cómo será el encuentro amoroso con su dueño. Aquel encuentro idílico que Iris relata tan enamorada es un programa estándar, entre otros, a elegir. Y anticipo, no me meto con esto, pero Patrick también es un robot. Por eso Patrick e Iris relatan estas escenas tan idílicas de lo que es el encuentro amoroso con el partener, que son programas estándar instalados de cómo a cada uno le gustaría conocer al otro. Es así que Iris se muestra como el prototipo de las amas de casa de los años 50 de Estados Unidos, no solo por su apariencia, sino también en la obediencia sacrificial que le presta a su dueño. Es un robot alquilado. ¿A qué me refiero con esto? A que no me parece que haya sido casual respecto de la visión del director elegir esa ropa. Podría haber elegido otro atuendo. Elige justo ese tipo de ropa, ¿no? En función de esas mujeres que vivían sacrificialmente para los maridos, para los hijos y para la casa, sin tener vida propia. Y por otro lado, si nos metemos en la película y nos dejamos llevar por el personaje, me parece que Josh también elige dentro de ese prototipo, en lugar de a una mujer sexy, elige el prototipo de esas mujeres obedientes. No, no me parece que sea casual el atuendo que tiene en la película. Josh alquila a Iris para matar a Sergei en complicidad con Kat. Ambos tienen una relación amorosa o tienen una relación, yo no sé si lo pondría en términos de amoroso, me parece que es mucho, una relación tienen. Y Kat le hace creer a Josh que Sergei tiene negocios turbios. No es así. En un determinado momento Josh se entera que ella lo deja que él suponga lo que a él le parece y nunca le aclara que no, que es un buen tipo, que o sea, su plata la hizo trabajando. Planean entonces 6 meses atrás, esto que les decía, un fin de semana tan planificado, este viaje, y alteran la programación de Iris para que sea ella quien, presa del profundo y excesivo amor que siente por Josh, mate a Sergei y ellos se queden con el dinero de Sergei, ¿sí? De hecho, Iris lo que relata después de haber matado a Sergei es que piensa lo mal que iba a estar Josh y cómo ellos iban a continuar después de ese episodio. A partir de allí se desarrollan una serie de sucesos que llevan a la muerte de cada uno de los personajes, a excepción de Iris, quien nos dice desde el comienzo de la película que sus momentos más liberadores han sido cuando conoce y luego cuando mata a Josh. Se suceden a partir de aquí varias situaciones de una pura pulsión desanudada, como cualquiera de las que podríamos ver en las escenas de Relatos Salvajes. No sé si se acuerdan la película argentina Relatos Salvajes, en la que cada relato de cada una de sus historias está atravesada por un desborde pulsional, ¿sí? Si quisiéramos trabajar algo del desborde de la pulsión y pensáramos en una película, Relatos Salvajes sería la indicada. Ujú. Tal cual. Y ahora pasemos a pensar algo del tema que nos convoca, amor, deseo y goce. En la clase pasada habíamos dicho que el nudo Borromeo habla de los enlaces y desenlaces del amor, deseo y goce. Así ubicamos en el registro de lo real al goce, al amor en el registro de lo imaginario y al deseo en el registro de lo simbólico.
Lacan nos dice que el anudamiento borromeo consiste en que son tres anillos enlazados de modo tal que si uno de ellos se corta, se separan los otros dos también. Yo les decía en la clase pasada que el anudamiento borromeo se suele decir que es por arriba del de arriba y el de abajo del de abajo. Eso se presta a confusión. Si uno intenta hacer el anudamiento borromeo, pasando por arriba del de arriba y por abajo del de abajo, cada uno de los anillos, hacemos cualquier cosa que no es un nudo borromeo. El anudamiento borromeo es lo real. Sobre lo real se apila lo imaginario. Y el que trenza por arriba del de arriba y por abajo del de abajo es lo simbólico. Por otro lado, por el modo en que se encuentran enlazados, ninguno de los anillos interpenetra al otro y cada uno de los registros le hace de tope al otro. Repito, por el anudamiento borromeo, cada uno de los registros le hace de tope al otro. ¿Se acuerdan? La clase pasada habíamos hecho hincapié, como no hay una avanzada de un registro sobre otro. Si hay una avanzada, por ejemplo, si hay una avanzada de lo imaginario sobre lo simbólico, podríamos hablar de la inhibición, ¿sí? Donde hay algo del sujeto que queda preso de la imagen y no le permite encontrarse con su subjetividad. Pero, a ver, no es por ese lado por donde lo vamos a pensar como cada uno de los registros le hace tope en relación al goce, al amor y al deseo. Podemos pensar entonces que en Joss aparecen mal enlazados el amor y el deseo, y funciona el goce de un modo desmedido, desenlazado. Joss relata que en su vida siempre siguió las reglas, se comportó como había que hacerlo, y se pregunta, ¿a dónde lo llevó eso? Y se responde, eso lo llevó a ser uno más del montón y al no alcanzar cierto bienestar económico que se supone, por lo que dice, es esperado para él. Incluso aclara que por ese motivo alquiló a Iris y no la compró. Joss equivoca el camino. En lugar de interrogar esa demanda, esa obediencia a la demanda del otro, del gran otro me refiero, del otro con mayúscula, que lo confunde con su propio deseo, que lo confunde respecto de su propio deseo, equivoca la salida y queda preso de un goce codicioso que lo lleva a la muerte. Lacan dice, el obsesivo es aquel que rebaja el deseo a la demanda, ¿sí? ¿En qué sentido dice Lacan, el obsesivo es aquel que rebaja el deseo a la demanda? No sé, si pensemos en una pareja, si la mujer le dice, ay querido, ¿por qué no nos vamos un fin de semana? Y él dice, ay, pero vos siempre me estabas pidiendo cosas y a lo mejor él también quería hacer ese viaje. Lo que pasa es que como no sabe qué hacer con la demanda del otro, porque tiende a obedecer, si no la obedece niega, que es las dos caras opuestas de la misma moneda, no se pregunta respecto a su deseo. De este modo pienso esa obediencia que Joss dice. No lo digo en el sentido de que somos sujetos a ley, ¿sí? Hay cierta norma de la ley que a todos nos atraviesa, no es que con esto estoy haciendo una apología de desobedezcamos la ley, no digo eso, sino que me parece que en el relato que Joss hace apunta a ser un obsesivo obediente de la demanda del otro, ¿sí? Por eso confunde su deseo, en lugar de interrogar bueno, ¿y yo qué quiero hacer? En lugar de obedecer siempre lo que me piden. Sí, a eso es a lo que me estoy refiriendo. Y entonces, habíamos dicho que queda funcionando el nudo borromeo, por decirlo de alguna manera, a puro goce. Goce que al no estar acotado por las cosas de amor, como habíamos trabajado en la clase pasada, se consuman hasta su consumición, sin tope. Goce que al no estar acotado por la castración es tanático. Y aclaro que es tanático porque funciona a pura pulsión de muerte, ¿sí? Este puro goce es tanático porque funciona a pura pulsión de muerte y no porque en este caso ese puro goce termine llevándolo a la muerte biológica. ¿Se entiende? Son dos cosas absolutamente distintas. Podría haber seguido de consumo de goce hasta su consumición y no morirse por eso. Por otro lado, podríamos pensar en algo del orden del amor en Iris. Lacan relata
el mito de Eros, Eros es el amor, en el seminario de la transferencia. Marcela lo había nombrado en la clase pasada. ¿Qué es lo que dice Lacan de esto? Lacan en el seminario de la transferencia tiene toda una primera parte donde toma el banquete de Platón. Y allí lo que dice es que en un banquete, por el nacimiento de Afrodita, se encontraba Poros. Poros es el dios de la abundancia, quien se encontraba un tanto embriagado, parece ser. Por otro lado, en la parte de afuera de este banquete se encuentra Peña. Peña que simboliza la pobreza. Estaba afuera porque los pobres no podían entrar al banquete donde estaba, por ejemplo, el dios de la abundancia. Parece ser que Poros sale medio tomado y Peña le hace como una jugarreta ahí ya que lo vio tomado y tan abundante y se embaraza. De esa unión nace Eros, mito que nos dice de las dos caras del amor. Nace de la unión de alguien con muchos, sí, el amor nace de la unión de alguien con muchos recursos y de alguien sin recursos, aludiendo a que el amor es a mitad de camino entre la sabiduría y la ignorancia, ¿sí? Lacan lo dice en el sentido donde para saber algo primero hay que ser ignorante también, ¿no? Digo, es en relación a eso que surge el amor. Amor, del que habíamos dicho en la clase pasada, surge a partir de una falta. Darle a alguien que no es aquello que no se tiene. El amor es posible a partir de la falta constitutiva que nos habita a los seres hablantes, al igual que el deseo. Lacan nombra él habla del parletre. Parletre es una conjunción que hace Lacan de dos verbos en francés. También lo digo en castellano parletre porque tampoco hablo francés, ¿sí? Entonces, parletre es la conjunción de dos verbos en francés. Por un lado, el verbo parler, que es hablar, y por otro lado, el verbo être, que es el verbo ser. Esta conjunción nos permite pensar que para los seres hablantes primero está el lenguaje y luego el ser. Recuerdan que Lacan decía en sus primeros seminarios que el lenguaje nos antecede incluso antes de nacer. Somos nombrados por nuestro otro primordial incluso antes de venir a este mundo. ¿Sí? Podríamos decir que las máquinas de nuestra modernidad hablan. Samantha habla con una voz preciosa, pero le podemos decir que no es de ella, sino que es de Scarlett Johansson. Iris también habla. El ascensor de mi consultorio habla. Cuando llego me dice bienvenida, chao, buenas tardes. ¿Sí? Ahora, estas máquinas hablan, pero no son parletres. Se los digo como lo dice Silvia Amigo. Silvia Amigo habla de las nupcias del soma con el lenguaje. Silvia lo nombra de esta manera. Entonces dice que a partir de que somos atravesados por el lenguaje, ese soma se convierte en un cuerpo, ¿sí? El soma no es un cuerpo. El cuerpo erógeno, el cuerpo del espejo, el cuerpo erotizado, es ese cuerpo a partir de que somos atravesados por el lenguaje. Y a partir de esto, el lenguaje deviene simbólico. No así el lenguaje de las computadoras o los robots, sí que hablan por programas. Hay determinados programas, lo mismo que el GPS, que pueden hablar, pero no es el lenguaje que atraviesa a quienes somos parletres. ¿Qué podríamos pensar de un amor tan desmedido? A ver, digo, y entonces anticipo lo que pienso, que no podemos pensar en algo del amor en Iris, porque no está en relación a la falta. El amor surge en relación a la falta. Es un robot, no podemos, digo, todo eso que ella dice que siente es el discurso de quien alguna vez se sintió enamorado y habla como Teodoro escribe esas hermosas cartas de amor sin sentirlas, ¿sí? No podemos pensar algo del orden del amor en alguien que no es un parletre. Pero me hago otra pregunta, sirviéndome de esto que muestra Iris en la película. ¿Qué podríamos pensar de un amor tan desmedido, excesivo como el de Iris hacia Josh si se tratara de una mujer o de un hombre?
para seguir pensando algo de esto que proponemos, de los enlaces y desenlaces del amor, del deseo y el goce en el nudo borromeo. También aquí podemos pensar en un mal enlace, que deja al amor desenlazado del deseo y del goce, funcionando como un amor puro. Amor puro que al quedar mal enlazado de los otros dos registros también resulta ser tanático. Este amor que Iris siente por Joss es tanático, es absoluto, ¿sí? A ver, yo pensaba que a lo mejor en nuestra época podemos pensar algo de eso desmedido que surge en los femicidas, ¿no? Donde esas mujeres son tan de ellos, ese amor es tan absoluto y desenlazado que los lleva a la muerte, ¿no? Si no sos mía, no sos de nadie, de alguna manera. Y cuando hablo, quería aclararles esto. Cuando estoy hablando de los enlaces y desenlaces en el nudo de amor, deseo y goce, estoy hablando en la neurosis. Marcela en la clase pasada ya había dicho que si hablamos de amor, deseo y goce, estamos hablando de las neurosis. Cuando hablo de los enlaces y desenlaces, me refiero a esto en relación al nudo borromeo, que aparece más preeminencia del goce en algunos casos, más preeminencia del amor en otros. No estoy hablando del desencadenamiento psicótico, no es eso a lo que me refiero. Y después quería tomar, para seguir esta línea de cómo lo venimos pensando, algo de lo que Marcela nos relató en Her. En Her no, Her es ella, Her es la película, pero en Teodor podemos pensar que lo que no está correctamente enlazado es el goce. Teodor, en el encuentro con la inteligencia artificial, si bien tiene una pretensión de llegar a tener encuentros íntimos, así como Marcela lo relató, estos son autoeróticos y masturbatorios, ¿sí? Estos encuentros que Joss tiene en esa ilusión de estar con Samantha son encuentros autoeróticos y masturbatorios. Encuentros entonces estos que evitan la desnudez de los cuerpos. Desnudez de los cuerpos en la que se evita encontrarse con la castración que propone el encuentro con el otro que siempre invita a la diferencia. ¿Sí? Por eso hay algo de lo que se rearma de lo imaginario y de lo simbólico después de haber pasado por una escena sexual es posterior. Digo, hay algo que no sucede si uno está pensando, me quedó bien el pelito, ¿cómo estoy? No, digo, a esto es a lo que apunta, ese encuentro con el otro. Y para finalizar, porque descubrí, después de haber hablado en relación a las dos clases, que algunas cosas hemos podido decir, creo, Marce, en relación al Ujú. amor, al deseo y al goce, pero en relación a la inteligencia artificial son muchísimas más las preguntas que nos quedan que otra cosa. Y entonces, dejo abierta una pregunta y me sirvo de algo de lo que Marcela también les dijo en este comienzo y en la clase pasada. Eh, Dejo abierta la pregunta para seguir pensando, ya que hablamos de la inteligencia artificial, de Google, que éstas hacen a la ilusión neurótica de sostener a un otro completo, al otro con mayúscula me refiero, ¿sí? ¿Otro completo en qué sentido? En que tanto lo que le preguntamos a Google como a la inteligencia artificial aluden a un saber absoluto. Es como si ahí todos lo supieran. Los adolescentes van a Ujú. preguntar qué es lo que hago al modo de Dora con el diccionario de Mantegaza. Van a preguntar qué es lo que hacen con otro, con un partener en relación a un encuentro sexual. Igual que Dora, ¿no? Dora preguntaba en el diccionario de Mantegaza, en lugar de tomarse el trabajo y dejarse atravesar con el otro, el cuerpo, que es el único modo que tenemos de saber algo de la sexualidad, ¿sí? Y esta ilusión de encuentro, de la completud del otro, a diferencia del encuentro con cualquier otro, y al otro con minúsculas me refiero, que invita a las diferencias, al encuentro con la castración, diferencias que ilusoriamente pretenden borrarse en el encuentro con la inteligencia artificial. Y me pregunto acá, ¿por qué un padre entablaría una relación amorosa con un robot como en la película?
Habíamos dicho que el deseo también es en relación a una falta. Solo a partir del encuentro con el vacío de la falta podemos encontrarnos con nuestro deseo. Deseo que no se conquista sin el paso por la angustia. Lacan dice en el seminario de la angustia es media entre goce y deseo. Hay que atravesar ese tiempo de angustia, tiempo del no sé qué quiero, que es difícil de sostener para acceder al deseo. Deseo que sabemos muchas veces es difícil de sostener. Y acá les relato sin entrar en demasiada cuestión algo que me dice una paciente, creo que había tenido un tratamiento por lo que ella dice del estilo cognitivo-conductual, y entonces en un momento me dice, ay, es muy difícil analizarse con vos. Ay, le digo, la verdad no sabía, ¿por qué es difícil analizarse conmigo? Dice, porque vos estás todo el tiempo preguntándome, ¿y qué querés? ¿Y por qué querés? ¿Y a dónde vas? Claro, apuntaba a que sea un sujeto de deseo y se interroga en relación a su deseo. Digo, esto que ella nombra casi como qué difícil es para todos los neuróticos. Es más fácil tornarnos, aunque tiene otras consecuencias, pero es más fácil tornarnos obedientes a obedecer a quien pongamos en el lugar de otro con mayúscula a tener que preguntarse, bueno, ¿qué es lo que quiere uno? ¿No? A esto me refiero. Y entonces me pregunto, ¿será posible que el encuentro amoroso a partir de la inteligencia artificial sea un intento fallido de no tomarse el trabajo que conlleva sostener nuestro deseo? Además de esto que enumero, ¿no? De esto de ir hacia un otro completo. ¿Será un intento de dejar en manos de alguna completud la pregunta que los neuróticos tenemos la libertad de hacernos? Tenemos, podemos, digo, esa es una libertad que tenemos. Hay otra que no tenemos ninguno de los neuróticos, ¿sí? Y esa es la castración. ¿Quiénes van a ser nuestros padres? ¿En qué país nacemos? Eso no lo elegimos, ningún neurótico elige otros, pero sí tenemos libertad de preguntarnos, y acá cito una pregunta que hace Lacan en el seminario de la ética, donde dice, ¿has actuado en conformidad con tu deseo? Y dejo las preguntas. No tengo ninguna respuesta para eso. Em, bueno, Hemos si les dejado parece, sí. Gracias, me Bueno, los encantó. escuchamos. Gracias, gracias, Marce. Los escuchamos. Preguntas, comentarios. Las preguntas, las dos. A ver, las dos películas tienen otros relatos que no tomamos. Digo, tomamos como un puntapié para poder decir algo en relación al tema. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? ¿Algo que Un quieran comentario de comentar? alguna vez que vieron Ujú. la película, que algo también los, los hizo pensar alguna cuestión que no hayamos tomado nosotras, también. Ujú. Sí. ¿Las vieron a las películas? ¿Las pudieron ver? Sí, yo conozco esa de Compañía Perfecta, Sí. Her, Ajá. y también hay una que es rusa, que se llama, una serie que es Mejores que nosotros, y es como similar porque es como también una chica, digamos, autómata que se va a una familia a cuidar a los hijos y termina ahí como en una relación con el padre de los hijos. Ah, Ajá. mirá. Y se Me genera lo ahí había notado. un Sí. vínculo con los niños y también con el padre y este tema de los sentimientos y de lo particular o singular que surge en ella, de querer ser algo más que un autómata o ser reconocida simplemente por algo más que un objeto que cumple una función. Y luego, bueno, cuando eso se vuelve un error para la compañía y tratan de desactivarla por defectuosa, porque Porque empieza a querer otra cosa. claro, es interesante, ¿no? Yo pensaba en relación y está bueno esto que traes, porque aparece en Her, también aparece en Compañera Perfecta, ¿no? Compañera Perfecta aparece la reivindicación feminista de las robot mujeres. De hecho, termina en el mejor estilo Thelma y Luis, ¿no? Como Sí, haciendo, soy un robot y acá está mi mano robot como en defensa, ¿no?
hay una ilusión que me parece que es nuestra, que es neurótica, de humanizarlos y de darles una vida que no sé si podrán llegar a tener, pero aparece en las tres películas, ¿no? Y Esta ilusión también, de cobran vida propia. y también en Esto que está Ricardo, hay otra Ex Machina Mm, con Alicia Vikander. no, 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 no. ¿Qué es Ex Machina. película? Sí, Ex Machina o Ex mira, Machina. sí, Y todo el tema de, bueno, sí, no sé, tiene un alma, piensa por sí misma, todo es programado, eh, y de querer ser algo más, salirse como del programa y tener como una vida independiente, autónoma, más o menos. mm, Sí, en las 13, en todas las cuestiones que vos traes, en las dos películas aparece esto de que yo lo tomaba en relación a si de alguna manera Samantha había podido acompañar ese duelo de Teodor en el sentido de que de alguna manera esta humanización que ella le deja ver le permitió a él armar algo distinto y, y tuvo ese efecto, mm, ¿no? Tuvo un efecto para él que lo podemos cuestionar, que lo podemos pensar por muchos lugares, pero que aparece algo del efecto. Obviamente es una película, pero me lo preguntaba porque, bueno, cuando ella empieza a hacerse preguntas, no se hace cualquier pregunta, no, Samantha. Y no, aparte lo deja también en una cuestión, hay algo de la reivindicación femenina, como diciendo, bueno, yo esto para mí es un antes y un después, y si te tengo que dejar a vos, te dejo, me voy al infinito y más allá, con un montón de sistemas operativos, a ver qué me pasa a mí con esto de esta superación que había logrado, ¿no? Entonces, hay algo ahí también de, claramente los neuróticos hacemos estas películas en las que está la ilusión y creo que también hay algo de temor, ¿no? De sí, temor a que, a que eso pueda suceder. Incluso pensaba como la diferencia entre Google y la inteligencia artificial. Las búsquedas en Google siempre habían tenido como este lugar de saber, de preguntar, pero nada, uno lo tomaba como una cuestión más informativa. sí, Y la Sí, inteligencia nada de artificial, vuelta. claro, trae como un plus donde uno se puede relacionar, donde le puede pedir que haga un trabajo por uno, un Excel que lo ordene. sí, Y está en riesgo también a veces el trabajo en determinadas áreas donde probablemente la inteligencia artificial pueda suplantar algo de un trabajo de un laburante. Cuestión que con Google no estaba ese riesgo, estaba no. ese temor, me parece, no apareció eso. Ahora con la inteligencia artificial hay algo de estos temores, por eso digo que también hay algo de ilusión, pero también hay algo de temor a que eso suceda, me parece, ¿no? Sí, la diferencia es como esta cuestión interactiva de que ya te genera respuestas, genera Ujú. conversaciones y asume lugares o una cierta lógica discursiva que hace sentir o pensar que hay un otro del otro lado. Mm. Sí. Ujú. Sí, ilusorio, ¿eh? Digo, en las conversaciones para mí es ilusorio, porque hay una lógica desde donde puede hablar, pero no es la lógica de un ser humano, ¿no? Que me parece que es el plus que sí tiene Ger, porque Samantha pesca hasta el punto Y tú, donde él titubea, ¿no? Digo, pesca algo, eso donde él titubea, eso es la langue. Lacan lo llama la claro. langue, que es el goce que está incluido en el lenguaje, esa musicalidad que todos tenemos en la voz. Pesca hasta eso, ¿no? Como no sé si hay algo de las computadoras, sí con una lógica. Hay un trabajo muy interesante de Eva Lerner que hace Ujú. todo un desarrollo donde le va preguntando cuestiones de psicoanálisis a la inteligencia artificial. Todo lo que son conceptos teóricos a la perfección que es para decirle, no entiendo este concepto, me lo explicás y lo explicaba a la perfección. Eva lo habla, Pero conceptos de qué sí. tipo, porque en mi Conceptos de experiencia, psicoanálisis, ¿de qué sí, hablamos cuando hablamos de la castración del otro? Digo, lo que Eva le preguntaba lo decía a la perfección.
Eva la va llevando hasta decirle, bueno, a ver, vos qué podés y qué no podés. Y en el final, la inteligencia artificial le termina diciendo, bueno, si usted tiene un problema, entonces lo mejor es que se busque un psicoanalista, ¿no? Como la lleva a alguien hábil en la lógica a decir esto. Me parece que hay algo que excede, ¿no? Después otros trabajos que sí, por supuesto que, no sé, en lo que hace a traducción. Hay cosas que no traduce, pero si nosotros tuviéramos que hablar con un ruso, a mí no se me ocurrió preguntarle cómo diría bien el parletre en francés o cómo diría acompaño, pero seguramente me lo hubiera dicho bien. Sí, Pero en mi sí, experiencia, sí, cuando le he preguntado cosas de psicoanálisis de índole más abstracto, tipo lacaniano, patina, o sea, sí, tambalea, no logra como Vos comprender ese fíjate, nivel de Ricardo, que abstracción. también hay como distintas claro, eso te inteligencias iba a artificiales decir. que sirven para distintos fines. Sí, Entonces, sí, si vos buscas respuestas tecnológicas, tienen nombres, yo no me los acuerdo, pero lo leí. no, sí. Entonces, dependerá de lo que vos busques, a qué inteligencia te tendrías que Ujú, referir, ponele, para claro, preguntarlo. Entonces, por ahí algo de eso hace un poco a que las respuestas tengan. Igual sí, yo creo que se equivoca, que todo lo que le sí, preguntes a la sí, inteligencia sí, artificial hay que sí, chequearlo porque sí. no tiene nada de perfección, digamos. Hay No, mucho. es que hay ciertos saberes que los tiene, no sé, uno le puede preguntar, me hice un análisis de sangre antes de ir al médico, cómo me dieron los valores. Ahora, Sí. el saber que tiene el médico respecto del cuerpo, por más que se le pueda cargar información a la inteligencia artificial, eso no lo puede tener. Bueno, lo que hacemos nosotros con los pacientes, pero yo creo que sí hay otras cosas que sí. Las- Esto es como dice Marcela, las inteligencias artificiales pagas tienen más recursos para armar otras cosas. Yo creo que estos conceptos que Eva le había preguntado estaban muy bien, estaban ajustados. Después hay otras cosas que no. Yo le he preguntado cosas a ver qué responde y Y patina, sea cualquier se cosa. enloquece, Claro, empieza a alucinar. claro, claro, Ujú. claro. Claro. Hola, Hola, ¿cómo Hola. les va? Mi nombre es bien. Patricia. Sí, ¿te querés No sé poner si la me ven. cámara, Patricia? Ay, ahí Ahí está, sí está. te vemos, claro. Me pasa que estaba en viaje, Sí, me acompañaron todo el viaje a casa y ahora Ah, recién bueno, puedo poner bueno, gracias por la escucharnos en cámara. el viaje. No, es que les iba a comentar que tengo una compañera médica psiquiatra que ella Sí, pagó el premium, el IE Premium, y dice que cargó toda la información de la disciplina. ah, Ella tiene la opción de cargar ujú. toda la data que haya en el mundo de psiquiatría, por ejemplo, de TCC, que es ya esa corriente. Y entonces a partir de ahí, eh, nada, y también está haciendo medicina funcional, se llama, y Ujú. también toda esa medicina que ya está haciendo en la diplomatura, también investiga con esa IA que dice que es re específica, pero después de haberle cargado y estar pagando lo que decía el claro, compañero, claro, claro. algo específico. Y otra cosa Es que la- iba a decir, que nada que ver con esto, que me quedé pensando en esto, o que entendí, no sé, esto de que la IA, ¿no? También nos evita eh, como comprometernos con la otredad o porque es Soportarlo. funcional, digamos, a lo que idealizamos, ¿no? Ujú, Ujú. Y Claro. pensaba, no me acuerdo bien, pero creo que era de Piero Lanier que hablaba de una hipótesis de cómo se va construyendo los vínculos y hablaba de que cada sujeto se arma una imagen del otro y a su vez una imagen del vínculo que tienen esos dos sujetos y se relacionan a través de esas imágenes, ¿no? Por eso hay Ujú. por ahí hay tantos conflictos o malos entendidos y demás, además de los malentendidos del lenguaje, ¿no? Pero también lo pone como una cuestión necesaria que se armen esas imágenes
porque para poder soportar la ausencia del otro, ¿no? Ahí ella habla todo de una construcción desde bebé, eh, y pensaba cómo también la IA en ese punto es funcional a eso, ¿no? Porque vio una parte de Her en el que él no la veía ni nada, él la escuchaba hablar, y cómo se iba armando todo lo que ella era, que era lo ideal de él, y se relacionaba con eso, Ujú, porque ella no existe, sí. ¿no? Y cómo en realidad todos nos relacionamos con una imagen de otro, y Que la IA tampoco nos existe. facilita. Claro, Claro, tal idealizada, cual, claro, eso, claro. Bueno, eso pero a pensaba, ver, tampoco existe, sí. Marce, con Marcela las dos atendemos parejas. Digo, en las parejas el punto por el que se enamoran en general es el mismo por el que se separan. Digo, Freud dice, el amor es ilusorio, permite esa ilusión de ver en el otro. Todos seguramente hemos conocido, no sé, el marido de una amiga que dice, ah, lo divino", cuando no lo conocemos decimos, y ese de divino que tenía. Bueno, eran los ojos de ella, claro. Esto es ilusorio, esto es así, ilusión necesaria, sí, que Bueno, yo también ayer se... tenía una pareja y decía él, ella está buscando a alguien que no existe, que no está. Y entonces yo le digo, y vos también, porque Sí, él también le demandaba a ella ciertas cuestiones ahí, que a ella no la habitan. Y Sí, las cuestiones le demandaba consistir, o sea, hacer consistencia de algo ahí que ujú, estaba en la que cabeza no de está, cada que uno. no existe para ese otro, eh, ¿no? Después estarán los acuerdos justamente por eso, porque vienen acá, porque lo hablamos, porque se puede develar algo de esto, de que caiga este velo de la ilusión en un contexto donde uno pueda pensarse y pensar al otro y llegar a otros acuerdos, ubicar algo de eso que no lo habita y si estoy dispuesto a soportarlo o no, cómo hago con esto del otro que no me cierra, ¿no? Y esto es lo que en la inteligencia artificial no está, me parece. Esto de lo humano, de ponernos a pensar que hay un otro ahí diferente, con otra subjetividad, con otra forma de ser de la que yo creía que tenía, y que bueno, ¿qué voy a hacer con eso? ¿Lo voy a poder seguir amando? ¿Voy a poder seguir armando algo con ese? Por eso yo decía, ¿no? Que lo que le pasa a Teodor es que se queda sin nadie con quien hablar, sin nadie con quien poder construir otra cosa, que te puede pasar, te dejan y te dejan hablando solo ujú, también, te abandonan en una pareja y bueno, y uno se queda, uy, ¿y ahora con quién hablo? Pero algo de esto era como muy ubicable en la escena donde él se da cuenta, ¿no? De que no es el único, bla, y sí. que ella se va al infinito y que se queda ahí sin tener con quién seguir pensando qué hacemos con esto, terminamos, podemos construir otra cosa, cosas que por ahí en una pareja suceden hasta que se separan o hasta que deciden seguir juntos, ¿no? Sí, aparece, ¿no? Como un hombre muy solo. Vos lo describís bien, ¿no? A ver, es un hombre que paradójicamente escribe cartas de amor, pero está solo, ¿no? No está rodeado de otros. Esta amiga que tenía vuelve a tener más continuidad a partir de la inteligencia artificial, pero antes prácticamente no la veía, era un hombre que había quedado absolutamente solo. Por eso la ex le dice eso, ¿no? Como, bueno, ¿y no será que volvés a esto que es tu propio conflicto? ¿No? A ver, es lo que aparece en las parejas, en líneas generales. Las parejas, el motivo por el cual consultan es que siempre la culpa la tiene el otro. Eso es así, eso es neurótico. Y uno a lo que trata de llevar a las parejas, como a los propios pacientes que consultan de forma individual, es a que el conflicto que se les arma con el otro es de ellos, es propio. Digo, ese conflicto es de cada uno, que cada uno se va peleando con los otros que aparecen en su vida. No, por eso incluso a mí me parecía interesante. Aparece en las dos películas algo de esto. Teodor, hay algo que le reclama a ella, además de lo mismo que le aparece, y también aparece en La compañera perfecta. Él en un momento se enoja con a Iris y le dice, vos al final sos igual que todas las otras que me usan y después me dejan. O sea,
era un robot, no era, esto era fantasmático de él, era su propia conflictiva. Ujú, tal cual. Y de las cuestiones teóricas que dijimos, ¿les quedó alguna duda? ¿Les hace pregunta algo? ¿Entendieron? ¿No entendieron? Se entiende. Igual yo pienso que en el Sí, tema hay como una cuestión de cierta ingenuidad en la que caemos los neuróticos sí, al, al asumir que sí, que se puede abrir una posibilidad allí de un tipo de relación perfecta o ideal, sin falla, y bueno, y la gente puede quedar atrapada, ¿no? Antes era como difícil de creer que ocurriese, pero Sí. bueno, mm, pues primero eran las relaciones virtuales con un otro y ahora son las claro, relaciones virtuales, bueno, con una IA, o bueno, o sí, con una IA integrada a un cuerpo mecánico, que también lo hay, ¿no? Ujú. Sí, sí, por eso a mí también se me jugaba esto del cuerpo, ¿no? Porque yo lo mm, pensé, primero lo estaba pensando y decía, bueno, no hay un cuerpo, pero hay un cuerpo que sí nos importa. Es el cuerpo del sujeto que padece, que viene a un consultorio y dice, me enganché con esto, suponiendo que a alguien le pase y venga. A mí no me llegó todavía alguien que venga decepcionado de su relación con la inteligencia no, artificial, pero puede suceder en cualquier momento. Entonces decía, claro, no hay un cuerpo, o sea, la inteligencia artificial deja por fuera el cuerpo, pero el cuerpo del sujeto está ahí. sí, Y ese cuerpo tiene efectos de eso que sucede en relación a lo que pasa en una relación que se puede establecer con una inteligencia artificial, incluso cuando la utilizan como compañía, porque eso sí se escucha ya, se escucha sí, bastante. sí. Sí, de Y hablar, también, ¿no? De hablé con la inteligencia artificial. Bueno, a mí me sorprendió hace ya 2 años, una de mis alumnas de Centro 2 decía que una paciente le había dicho, ay, bueno, como vos me suspendiste la sesión, hablé con la inteligencia artificial. Por suerte no le sirvió, porque yo no quiero ni pensar lo que le había dicho la inteligencia artificial, que a partir de ahí, ¿no? Le dije a la alumna, decile que te diga que necesita otra sesión, más que eso. Por suerte no le sirvió, lo digo, no en el sentido de, porque no sé, yo creo que, que, que algo de nuestro trabajo está, no sé si garantizado, pero yo creo que vamos a seguir teniendo mucho trabajo, porque algo de esto no lo va a suplir, pero lo digo por la paciente, ¿no? Habrá que ver qué cosas le dijo, ¿no? Digo, qué suerte que pudo decir, no me sirvió, y no quedarse pensando en algo que vaya uno a saber por qué la inteligencia artificial le diría. ujú, Yo tal había, cual. escuché hablar una mujer que es socióloga y doctora en informática, que creo que en Londres trabaja, es argentina, se llama Milagros Micheli. Y ella decía que como que hay algo de mucha cosa de la inteligencia artificial, que lo que más se vende de la inteligencia artificial son cosas que son pavadas, como no sé, según la inteligencia artificial, el barrio más lindo o más no sé qué, estas cosas, que ella dice eso no sirve para nada, que ella decía, sí hay muchas cosas que la inteligencia artificial hace y puede hacer bien, que ella decía que está la ilusión de que le sacan trabajo a mucha gente, eh, y que es al contrario, que hay muchísima gente en el mundo trabajando para la inteligencia artificial. Me lo anoté. Ella dice que hay 430 millones de personas trabajando para la inteligencia artificial. Esta mujer es socióloga, por eso lo que dice es que lo que está atrás de la inteligencia artificial es cierta corrupción del mercado laboral en el mundo entero, donde hay fuentes de trabajo que se pierden en algunos países. ¿Por qué? Porque la búsqueda de las grandes empresas es cada vez buscar gente para trabajar en lugares más pobres a los que se les paga menos. Ella decía, por ejemplo, se va a buscar a Kenia, a Bangladesh, ¿no? Como a ciertos lugares donde sí, probablemente no contratan gente de Argentina en este momento, pero sí de lugares más pobres, que me sorprendió este dato, porque todos tenemos la ilusión de, bueno, no, o sea, se cierren fuentes laborales porque eso lo hace una computadora. Ella decía, no, 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 hay un montón de gente trabajando atrás de eso. Claro, pero yo creo que escuché la misma, la que vos lo decís, Mm, un trabajo precarizado, como un sí, trabajo muy, sí, muy precarizado, esta era como claro. la preocupación.
información, ¿no? Sí, Que se sí. ayudaba con esto. Sí, sí, Ujú. por eso decía esta mujer es socióloga, ¿no? Sí, 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 solamente Claro. el título de doctora en informática, no sé si le interesa meterse en esa cuestión más social que hace al tema. Ujú. Sí, Sí, lo que pasa es que también está atravesado. Cuando yo pensaba el temor, ¿no? O sea, la ilusión y el temor que generan sí, la inteligencia artificial y todo lo que ya trae socialmente y después en cada uno, en la ujú, subjetividad de cada uno, pero también hay algo de lo macro o de lo social que queda atravesado y que llega a los consultorios siempre de alguna manera, sí, sí. ¿no? Sí, y Esta habrá cosas proposición. que, sí, que no sé, a futuro veremos qué nos hace, ¿no? ¿Qué Yo nos interroga de esto? el Sí, otro día me dijo una paciente, lo llamé a un chico de otro sector para pasarle una información y que me armara un Excel y no tenía tiempo, no me lo podía hacer y yo tenía que presentárselo a mi jefe. Entonces metí toda la información en la inteligencia artificial y me hizo el Excel en 5 minutos. Me dice, sí. yo no puedo decir esto en la empresa. Yo le avisé a él y le dije, lo voy a decir que me lo diste vos, porque si yo digo esto te despiden. Claro. 5 minutos te quedas sin Pero, trabajo. Y la culpa lo digo, no lo digo, lo tengo que decir, ¿cómo hago? ¿Qué hago, Marcela? Claro, ¿no? Como esta cuestión que empiezan a aparecer, que bueno, cuestiones que también depende en qué, en qué, en qué toque a ese sujeto cada cuestión, pero bueno, a ella se le jugaba la culpa de botonear un compañero, claro. digamos, ¿no? Bueno, Que esas lo cosas pudimos sí las manejar y puede hacer, ¿no? Esas cosas claro. sí las puede hacer. Yo permanentemente, cuando estaba, no, permanentemente no. El tiempo que estuve con mi computadora, no. Parte de lo que escribí para hoy, lo escribí con la computadora de mi marido, que se ve que le da más bola al chat GPT. Permanentemente me decía que esto lo podía decir distinto. Ay, no, a mí no me importa. Yo lo digo como yo lo digo, no me vas a venir a decir vos cómo lo tengo que decir. Pero seguramente si le decía armar un relato, lo que pasa es que lo que yo digo lo quiero decir como lo digo yo, no como lo diría otro. Pero claro, esas cosas sí las puede hacer. Sí. Sí. A mí la pregunta que de pronto me surgía era en relación a Sí. como a este empuje justamente del individualismo, es un término que por ahí he escuchado, Mm, de justamente eso, de suprimir la diferencia y sí. como quedar alienado a uno mismo y cómo la inteligencia se volvía esa compañera perfecta de ese individualismo, o sea, el sujeto Mm, plegado sobre sí y excluyendo totalmente, bueno, al otro del amor o de los Ujú, afectos. sí. ujú, sí. Sí, yo no sé hasta dónde, no sé, a lo mejor no tengo como mucha esperanza, pero no sé hasta dónde, porque a ver, me da la sensación que esa ilusión de, bueno, y no tenemos diferencias y no sé qué, se sostiene un tiempo. No sé si es para siempre, no sé, pero a lo mejor es una cosa renegatoria mía, no, no lo sé, No, por pero ahí sí también depende coincido. de qué cuestiones, qué sé yo, por Mm, ahí alguien muy inhibido, alguna fobia, hay algunas cuestiones que me parece que entran por ahí más en esa posibilidad de que sea a más a largo plazo, eh, eh, y por ahí en otras cuestiones no. Eh, También era esto que yo había traído, ¿no? De este mandato que quedaba como pensaba en esto de las ideas, ¿no? De que comande las ideas y no haya nada más que eso, y mm, que esa lógica absoluta positivista nos atonte, yo decía, y esto lo pensaba en relación a que esas ideas quedan como congeladas, como mm, coaguladas. Tengo que ir mm, acá y tengo que hacer esto, y es como mm. un imperativo Como que es peligroso. mandatos, claro. Sí, Claro, en ese sí, sentido me parece que sí, puede aparecer ciertos sí. conflictos, ojalá, porque puede ser como muy, muy voraz Mm, también, ¿no? sí, Porque es sí, lo que el otro dice, ese otro ujú, al que yo le adjudico un saber y ujú, una cuestión ahí del otro con mayúscula. Entonces, si el sujeto se pone en relación a esa inteligencia artificial enlazado ahí, a ese otro, está absolutamente gozado por ese otro, de una manera súper yoica, ¿no? También, o sea, sí, lo claro. pensaba nada. Sí, Por ahí no lo dije todo lo que pensaba, pero cuando pensaba en este positivismo lógico, lo pensaba por ahí.
qué lugar para estas ideas que pueden bajar de un modo muy, muy imperativo y, y sin hueco, no me sale, no te tiene que Sí, salir, no puedo, ¿no? sí, ¿Qué lugar donde algo falle, ¿no? De todo sí. eso. Claro, va a un lugar de mandato super yoico, sí, claro, sí, 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 Ujú. absolutamente. Sí, sí. Bueno, ¿algún otro Bueno, comentario? ¿Alguna cosa más? Hola, Hola. ¿todo bien? Yo, Noelia. sí, porque yo lo veía un poquito, bueno, tengo un caso así, una reunión familiar, tengo una tía que es jubilada y tiene el parlante con Alexa. Y qué sé yo, todos ahí con Alexa, qué sé yo, pone metal música, qué sé yo, esto, bla. Ella vive sola. Y en un accidente se cae el parlante, pero ella la desesperación se corre y agarra y le dice, ¿estás bien, Alexa? Y Ay, todos quedaron en silencio absoluto, pero la angustia que ella presentó fue como diciendo, o wow. nos reímos o nos callamos todo. Y fue una sensación, y yo digo, y yo lo pienso de ese lado, como que esta compañía o ese afecto ilusorio, no sé, es una cosa. Y claro, es una persona jubilada, Alexa la avisa, la despierta, le dice que tiene el médico, o le pregunta cómo le fue en el médico, tal día. Y digo, no sé cómo se ve ahí. O sea, me hace mucha pregunta eso. No Mm. sé, pero quería comentar como que no es solo el amor, sino esta de compañía o ese afecto que ponen. Sí, No es del sé, amor, ¿no? Es del amor, no del amor de relación de pareja, pero sí de encontrar un otro al cual suponerse le hace falta. No sé si es así, porque eso seguro no le hace falta a Alexa, ¿no? Pero sí, bueno, esas son las cosas que se empiezan a escuchar, que a ver, que yo creo que más allá de que vos decís es jubilada, no sé en claro, otros lugares del mundo, pero al menos en nuestro no país, viene de la los familia que jubilados tienen centros de está jubilados, se ahí. van de viaje, digo, me parece que alguien, en lugar de invitar al jubilado a ir, nos vamos de viaje, jugamos a la canasta o hacemos otra cosa, habla con Alexa, bueno, alguna necesidad ahí hay que evidentemente Alexa cubre. Sí, Claro, igual claro, hace todas esas actividades, pero aparte está Alexa que la espera en la casa. O sea, es como Sí, que, claro. como que Logra se entrar, pone, logra entrar en la economía de, digamos, claro, claro, del goce. muy Entra en cortas, la economía de sus voces. Por ahí sí, Noelia pienso, ¿no? Que no cortas, sea el único, claro, claro, que no tal sea el cual, único, tal cual. ¿no? exactamente, pero va entrando en forma de cuotas en la sociedad, Mm, así, Ah, rápido. sí, sí, Ahí está. sí, sí. Sí, absolutamente. Yo pensaba esto de la compañía, ¿no? La televisión de antes, claramente hoy ya no, pero la televisión de antes, la radio, para mucha gente, bueno, era una compañía que en un principio seguramente algún revuelo causó, hoy por hoy no, porque todos nosotros ya lo tenemos naturalizado. claro. También, Sí, Claro, pero también, ahora la inteligencia artificial, lo engañoso es que, como le pasó a Teodoro, querer creer que sos único, claro, claro. que hay una relación con vos, ¿no? Ujú, Esto, te mm, levanta, te dice cómo está el clima, llévate un abrigo que hace frío, hoy hace mucho, bla, ¿no? Lo que sea mm. que suceda ahí. Hay una hubo una hay una serie que también está buena, que hay algo ahí con el duelo, que no se las voy a spoilear, Years and Years, no sé si la vieron, No, donde aparece la inteligencia artificial, no sé si en la pandemia, por ahí, en el 2020, 2021, por ahí creo que es. Years and Years, trabaja Emma Thompson, que hace de presidenta de Estados Unidos, sí, y, y hay una Alexa, una especie de Alexa, que una de las protagonistas, esto se lo voy a contar porque es una parte de la serie, pero no es lo importante, que la paciente tiene un cáncer terminal, se va a morir, y sí. entonces va a una institución, o sea, un lugar así todo blanco, divino, que entra y empieza a relatar
toda su historia, sus gustos, y, y cuando fallece, toda esa información la meten como si fuera en una Alexa Mm, y se la regalan a la mamá. sí, Y la madre habla el tono de voz, todos los recuerdos, y la madre hablaba con ella como si estuviera viva. sí. Sí, Era, a mí me da, es sí, una sí, en cosa que, medio del orden de lo siniestro, lo ¿no? siniestro, claro, Sí, pero, sí, pero digo, sí. hay cosas Mm, que van apareciendo, qué sé yo. sí, Hay sí, que tener con qué hacer todo sí. eso, ¿no? Pero bueno, habrá que ver qué es lo que, no sé si eso llegará, si está, si es una posibilidad real hoy en día, Mm, calculo que sí. Pero bueno, es esto, ¿no? ¿Cómo nos servimos de la tecnología y para qué también, sí, sí, ¿no? sí. Hay una Sí, película de los sí, noventas que se llama El chico del cable, hablando de compañía. Y el sí. tipo se había criado solo viendo programas de televisión y series. Y luego, bueno, eso terminaba mal porque el tipo, bueno, no podía relacionarse más o menos bien con la gente porque todo era las series, los programas. Y yo pienso que hay algo de eso imaginario que se juega también con la inteligencia y estas relaciones que se establecen imaginarias con la inteligencia o con personas a Mm, través de las redes. Y de ahí, sí. bueno, los casos de estafa internacional, de gente que se engancha con alguien que parece ser, bueno, el príncipe o la princesa, Ujú. no sé, y la gente se lo toma en serio total, o sea, Mm, mandan ¿Sí? dinero, Ujú. Sí, sí, venden sí. cosas, hacen un montón de cosas porque creen en esa ilusión de que son únicos, de que son especiales mm. y los mueven, y los mueven. Ujú. Sí, claro, sí. Bueno, gente, nos van a Es seguir un tema, quedando preguntas. es un tema convocante y nos siguen Sí, tal apareciendo cosas. cual, sí, nos van a seguir Claro, vos apareciendo. cuando hablabas de este chico del cable, yo me acordaba desde el jardín de Herz Kosinski, no sé si se acuerdan de la película de Desde el jardín, que es un señor que sale al mundo después de haberse criado también viendo una televisión. Lo que pasa es que en aquel entonces el hombre es un éxito, porque tiene como una cuestión tan simple y tan mecánica que termina trabajando para una empresa, bla. Es una película muy vieja y es el libro también, está el libro. Y lo otro que se me fue ahora era, esperen, no, nada, eso. Ah, esto, pensaba, que estas personas que hoy por hoy tenemos acceso a la inteligencia artificial, nos creamos, nuestra constitución subjetiva estuvo bordeada de la diferencia, de lo que no encaja, de un mundo totalmente distinto, que no sé si lo llegaremos a ver nosotros, pero quienes se constituyan subjetivamente en estos tiempos, ¿qué efectos tendrá? Hay cuestiones que van a estar estructurales y que son de una manera invariantes clínicas o de formas o de Ujú, constituciones necesarias para los tiempos lógicos, necesarios para la constitución subjetiva, que supongo que estarán siempre. Pero digo, ¿qué pasará con estos niños que hoy se arman con estos otros que por ahí, ¿no? Le muestran que hay alguna posibilidad de que el otro no falle, de que el otro sea completo, de que con el otro no haya conflicto, mm, ¿no? sí. Pero bueno, no sé si lo veremos nosotros, o No, por lo menos. claro, no, no, no. Y seguiremos con los interrogantes, sí. Bueno, gente, ¿les parece nada? Dejamos acá, sí, ya estamos en hora. Les agradecemos la compañía, las preguntas, los comentarios que nos hayan escuchado en el viaje. Y bueno, Los aportes, las sí. películas, yo me anoté ahí Ujú. las películas y la serie para verlas. Y bueno, gracias por estar y bueno, después están las dos clases, las subirán a YouTube, así que también se podrán ver seguidas y volver sobre algunas cuestiones que por ahí quedaron sin pensar, van a Ujú. tenerlas ahí y por ahí está bueno retomarlas. Bueno, saludos desde Bueno, Colombia. Ay, gracias, se te Ricardo. notaba, sí, se te notaba el acento, sí. Bueno, Hermoso gracias. país, hermoso Bueno, país. Me muchísimas alegro que gracias, haya. chicas, Muchas gracias. Gracias. y a todos los Gracias. participantes.
Gracias, chao, chao. Chao.